Buenas de nuevo, maestro, por última vez. He decidido hacer un vídeo en lugar de dos, al ser la adaptación de un solo libro y que en ambas partes es el mismo compositor. Comenzaré viendo los temas reutilizados. En primer lugar, suena el tema de Hedwig, otra vez con el título de la parte 1. Pero con el título de la parte 2 pasa algo muy curioso. No suena el tema de Hedwig. Por primera vez en toda la saga lo omiten. Sí que es verdad que lo usan tanto en la parte 1 como en la parte 2 varias veces. Por ejemplo, suena cuando Harry pasa por la alacena. También suena cuando suelta a Hedwig. Y en la parte 2, por ejemplo, suena cuando Harry entra en Hogwarts. Fine. O también suena cuando echan a Snape del gran comedor. Luego otro tema que se rescata de John Williams que me ha sorprendido bastante es el tema de Voldemort. Es muy sutil, solo ponen las 5 notas, el leitmotiv del tema de Voldemort. Harry y la Orden del Fénix están huyendo de los mortífagos. Hay otros 6 Harrys falsos y los mortífagos no saben quién es el verdadero. Harry está huyendo con Hagrid de uno de ellos. En este momento Hedwig aparece para proteger a Harry de un mortífago. Acto seguido el mortífago mata a la lechuza y Harry grita ¡No, no! Y el mortífago se da cuenta de que este es el Harry verdadero. Se acaba de delatar al lamentar así la muerte de una lechuza, que es su lechuza. Y entonces aquí es cuando suena el tema de Voldemort. No! No! La música nos está dando una pista de quién va a aparecer a continuación. Y en efecto aparece Voldemort para perseguir a Harry y a Hagrid. Otro tema que se rescata de John Williams, que también me ha sorprendido y me ha gustado mucho, es el tema de la familia o amigos. No suena desde la segunda película y lo han guardado para el final de toda la saga, lo cual me parece bastante acertado. Suena casi durante todo el epílogo, cuando Harry, Ginny y sus hijos, los nuevos Potter, aparecen en el andén 9 3/4 para coger el expreso de Hogwarts. Together. Entre medias suena también un poquito el tema de Hedwig y luego ya, en su máximo esplendor, suena el tema de la familia o amigos cuando el expreso de Hogwarts parte. Me parece muy acertado porque el mensaje de toda la saga justamente es el poder de la familia y los amigos, el amor que se siente hacia ellos, por lo cual me gusta muchísimo que se termine así la saga. No sé quién es el responsable principal, si Desplat es el único responsable de rescatar estos temas, pero chapó. Y es curioso porque también se rescata otro tema de la sexta película en este caso, que es el tema que yo dudaba si era el tema de Dumbledore o el tema de la pérdida, y me inclinaba más que fuera el tema de Dumbledore, pero aquí se usa más como el tema de la pérdida, si es que se usa con un significado, o tal vez se usa simplemente porque queda bonito. Suena el tema con los recuerdos de Snape.
alive so he can die at the proper moment. You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Eddie? After all this time? Always. En cuanto a nuevos temas, o no hay muchos, o no son memorables, no se repiten mucho, no siguen esa línea que suelen seguir los leitmotivs de repetición, de que se asocie con una idea, persona, lugar o cosa. Entonces no hay mucho de lo que hablar. Voy a nombrar dos. Uno en la parte 1, que es el tema de la partida o de los planes. Suena al comienzo de la parte 1 cuando los tres amigos se están separando de sus familias. Obliviate. Suena también después de que Ron impida a Harry marcharse y le habla de los planes. When Dumbledore destroyed the ring, you destroyed Tom Riddle's diary. He must have felt something. To kill the other Horcruxes, we have to find them. Where are they? Y por último también suena en la parte 2 cuando están hablando del plan de entrar en Gringotts. Are you thinking there's Horcrux and Bellatrix's fault? Well, she was terrified when she thought we'd been in there. She kept asking you what else we'd taken. I bet you anything there's a Horcrux in there, another piece of his soul. Let's find it, kill it, and then we're one step closer to killing him. And what happens when we find it? How are we supposed to destroy it now you've given the sword to Griphook? Tal vez es el tema de los planes, de la partida, no lo sé. Lo que sí que tengo muy claro es que hay un tema en la parte 2 muy reconocible, que lo he llamado el tema de la resistencia. Suena por primera vez cuando la Orden entra en Hogwarts. Suena de manera bastante sutil, simplemente introduciendo el tema. It seems, despite your exhaustive defensive strategies, you still have a bit of a security problem, Headmaster. I'm afraid it's quite extensive. That's what she said! Suena ya por primera vez con bastante fuerza cuando McGonagall y el resto de los profesores están convocando hechizos y protegiendo el colegio. Hogwarts is threatened. Man the boundaries. Protect us. Do your duty to our school. Y de nuevo también suena cuando están combatiendo las fuerzas del enemigo en el patio del colegio. Está compuesto gran parte de la banda sonora a la imagen y no al guión, al menos es la sensación que me da. En cuanto a las películas, como fan de los libros sí que tengo bastantes problemas. En la parte 1 no tanto, aunque sí que es verdad que omiten totalmente el conflicto de Harry con Dumbledore por haberle dejado esta enmienda tan complicada prácticamente solo
sin muchas ayudas, está perdido y tampoco hablan nada del libro de Rita Skeeter y del pasado de Albus Dumbledore. Es una adaptación, vale, tienen que omitir cosas, pero entonces ¿por qué tienes que poner esto? También me parece que no tocan tanto el tema de las reliquias de la muerte como deberían. Me da la sensación, tanto en esta como en la sexta película, que alguien que no haya leído los libros estará bastante confuso por momentos, perdido, no sabe lo que pasa. Con los Horrocruxes, por ejemplo, se explica muy rápido. No hay ese trabajo de investigación de Dumbledore con muchísimos recuerdos. En la peli solo enseñan 2 y eso me costó bastante perdonarlo. Y aquí sí que es verdad que se habla más de las reliquias de la muerte, pero no tiene tanta trascendencia, creo yo, como en los libros, sobre todo por ese conflicto que tiene Harry de reliquias o Horrocruxes. En cuanto a la parte 2 tengo más problemas, los voy a resumir muy brevemente. Todo el mundo sabe hacer magia no verbal sin despeinarse. Sueltan información muy importante de sopetón. Harry rompe la varita de Sauco sin haber reparado primero la suya, entonces ¿con qué varita se queda? Ollivander en las películas dice que conoce de la existencia de las reliquias de la muerte cuando en los libros lo desconoce totalmente. Simplemente conoce de una varita muy poderosa que ha ido pasando de mano en mano. Pero en el libro nos muestra que las reliquias de la muerte no es algo que todo mago conozca. Pero aquí en las películas todo el mundo conoce todo. McGonagall se pasa un poquito con los de Slytherin aquí. To lead Miss Parkinson and the rest of Slytherin House from the hall. Where is it I'll be leading them to, Mom? The dungeons would do. No se menciona que el nombre del Señor Oscuro es tabú y que es así como les encuentran varias veces los mortífagos o carroñeros. Mal timing de bromas. Es parecido al estilo Marvel, pero peor hecho, creo yo. I've always wanted to use that spell. No se expone el enfado de Harry con Dumbledore, la decepción porque se siente abandonado, frustrado con esta tarea que le ha dejado. Y es que al final de todo, Dumbledore, por mucho que su plan funcionara y que fuera por el bien de todos, Dumbledore traiciona a Harry. Y esto no se ve representado en ningún momento en la película, creo yo. Lo que más me molesta, sin duda, es los momentos de romper con los personajes. Me refiero al capítulo en el que Harry acaba de ver los recuerdos de Snape y sabe que debe morir y debe ir al bosque prohibido para que Voldemort le mate. ¿Y qué pasa aquí? Harry se despide de Ron y Hermione. Y Hermione además dice que sí que sabía que Harry era un Horrocrux. There's a reason I can hear them. The Horcruxes. I think I've known for a while. And I think you have too. Ningún sentido. En ningún momento Hermione lo sabe. Y lo que me parece que más rompe con los personajes es que Harry es un adolescente con muchísima valentía, que ha sufrido muchísimo, aprecia muchísimo a todos sus seres queridos, en particular a Ron y Hermione. Y aunque sabe que tiene que ir a morir, no puede despedirse de nadie porque cualquier excusa que le pusieran para no ir, la cogería con los brazos abiertos. Teme incluso morir. Y aquí al despedirse rompe con el personaje de Harry Potter. Y Ron y Hermione no son personajes que dirían adiós, muérete y llorarían un poquito. Son personajes que no le dejarían ir, intentarían trazar un plan y en todo caso irían con él, no le dejarían ir solo. Por eso me molesta muchísimo. De hecho, este es probablemente mi capítulo favorito de toda la saga y ese momento me fastidia tanto. Y en general, las pelis como fan me costaría salvarlas, pero hay que tener en cuenta que es una adaptación, que hay que omitir cosas, lo entiendo, que la película en sí, ambas, no están mal, las voy a salvar, pero justito. En cuanto a la música, no es de las mejores, pero se salva de la quema porque la música no está mal y sobre todo lo que más me ha gustado es que se rescatan muchos temas y muy bien usados. Y eso me ha encantado. Por lo tanto, la música la salvo y en la totalidad, música, película, se salvan de la quema.